México no le da más petróleo a Perú, y hoy te mostraré por qué. Esta frase encendió la mayor tormenta diplomática en América Latina. Lo que acaba de detonar entre México y Perú no es un simple desacuerdo comercial, es una ruptura histórica, un mensaje directo, firme y contundente que México acaba de lanzar al continente. Porque cuando Pemex anunció que suspendía todo el suministro petrolero a Perú, no se trató solo de cerrar un grifo, fue cerrar un ciclo completo de paciencia, tolerancia y concesiones que México mantuvo durante años. Y aquí surge la pregunta, ¿qué ocurrió realmente entre México y Perú? ¿Por qué una relación energética de décadas terminó así? ¿Y cuál es la verdad detrás de esta crisis que en realidad podría reconfigurar el equilibrio energético de Sudamérica? Porque este conflicto no nació ayer, tampoco nació por una factura sin pagar. Ni siquiera nació por la tensión política entre ambos gobiernos, aunque eso también pesa. La raíz es mucho más profunda y reveladora del cambio de era que está viviendo México. Perú llevaba años acumulando deudas con Pemex, recibiendo un petróleo clave para su industria sin cumplir los compromisos establecidos. Y aún así, México siguió enviando cargamentos una y otra vez con buena voluntad, hasta que la cuerda se rompió. Porque hubo un momento en el que México entendió algo que cambiaría. No se puede construir una relación estratégica con quien recibe mucho pero devuelve poco. Y cuando Perú reaccionó como si nada hubiera pasado, pidiendo más crudo o ignorando advertencias, México tomó la decisión que hoy sacude al continente. Prepárate porque esta historia no es sobre petróleo, es sobre poder, soberanía y un nuevo México que ya no se deja presionar por nadie. Para entender por qué esta ruptura ha explotado con tanta fuerza, debemos retroceder varios años a una relación energética que comenzó con confianza y terminó convertida en un problema silencioso. Durante décadas, México fue uno de los proveedores más estables de petróleo para Perú. Hablamos de acuerdos flexibles, precios preferenciales, facilidades de pago y una política energética mexicana que priorizaba la cooperación. Pemex enviaba crudo pesado que Perú necesitaba con urgencia para mantener operativas sus refinerías. Y Perú, a cambio, debía cumplir ciertos compromisos financieros y diplomáticos. Pero con el paso del tiempo, esa balanza dejó de ser justa. Las deudas de Perú comenzaron a acumularse. Los pagos se retrasaban. Los acuerdos se renegociaban sin resultados. Y aún así, México continuaba enviando petróleo. Pero lo que para México era paciencia, para Perú terminó convertido en costumbre. La relación empezó a deteriorarse justo cuando ambos países entraban en tensiones políticas y un clima donde cualquier chispa podía encender un incendio. En ese contexto, México avisó en varias ocasiones que los incumplimientos ya no podían continuar, pero desde Lima nunca llegó a una solución, ni voluntad seria de renegociar. La gota que derramó el vaso fue otra aún más reveladora. Perú no solo no pagó, sino que siguió solicitando nuevos envíos como si nada estuviera pasando, como si el petróleo fuera un favor eterno. México estaba sosteniendo una relación energética completamente desequilibrada. Perú actuaba como un socio que recibía, pero no cumplía, y la tensión política entre ambos gobiernos hacía imposible seguir mirando hacia otro lado. Esta crisis no nació por un simple contrato impago, nació porque México cambió de mentalidad y de posición geopolítica. Hoy México ya no está dispuesto a regalar su energía. Hoy exige respeto, cumplimiento y reciprocidad. La tensión explotó cuando Perú descubrió de golpe que el México de hoy no es el mismo México de antes, porque durante años Lima se acostumbró a un proveedor paciente, diplomático y dispuesto a renegociar casi cualquier cosa. Un México que cedía para evitar conflictos. Pero este México ya no existe. El contraste es brutal. Por un lado, México convertido en una potencia energética renovada, dueño de una política exterior más firme y con un Pemex que ya no regala recursos ni tolera incumplimientos. Un país que se sabe indispensable en el mercado del crudo pesado. Por el otro, Perú, que nunca vio venir el cambio, que ignoró advertencias, retrasos y solicitudes de regularización, y que al final actuó como si los barriles mexicanos fueran un derecho adquirido. El día en que Pemex envió la notificación oficial, Perú quedaba fuera de la lista de destinos energéticos. El suministro se detenía de inmediato. Lima no lo podía creer.
La reacción fue explosiva, con un intento desesperado por presionar a México diplomáticamente. Pero lo que más molestó al gobierno peruano no fue la suspensión en sí, fue el mensaje implícito. México ya no acepta relaciones desbalanceadas. México prioriza a quien cumple, y quien no respeta los acuerdos queda afuera. Ahí nació el verdadero choque de fuerzas. Perú esperaba que México cediera como antes ante el ruido político, pero México mantuvo la línea, no renegoció, no retrocedió, y ese contraste desató la tormenta diplomática que hoy sacude a Sudamérica. Porque aquí no se rompió solo un contrato, se rompió una forma de relacionarse. La decisión no fue impulsiva, no fue emocional, fue una medida calculada, técnica y totalmente inevitable dentro de Pemex. El expediente sobre Perú tenía más de una década, acumulando atrasos constantes y una cadena de promesas que nunca se cumplían. Cada administración mexicana intentó resolver el problema con diplomacia, pero la realidad era que Perú se había acostumbrado a un petróleo que no pagaba a tiempo. La gota final cayó cuando el gobierno peruano, en plena tensión política con México, solicitó otro cargamento más, como si nada estuviera ocurriendo. Fue ahí cuando México tomó la decisión histórica. Pemex emitió un comunicado interno y luego una notificación oficial a Lima. Se suspendían todos los envíos de crudo sin excepciones. La orden incluía 3 puntos: un cese inmediato del suministro, 2, congelamiento de cualquier nuevo contrato energético con entidades peruanas, y 3, revisión legal de las deudas acumuladas. Cuando la noticia llegó a Palacio de Gobierno en Lima, el shock fue total. Perú nunca imaginó que México actuaría con tanta firmeza. La decisión mexicana no tenía nada de agresión, era una defensa lógica. Un país no puede seguir financiando a otro que no cumple. Además, México sabía perfectamente que ya no depende de Perú para nada. Su petróleo tiene mercados sólidos en Europa y Asia. La demanda mundial por crudo pesado va en aumento y México se ha vuelto un proveedor clave. En cambio, Perú sí dependía de México, y ahí está el corazón del conflicto. Al cortar el suministro, México envió un mensaje claro en la era de los acuerdos laxos, terminó: quien quiera petróleo mexicano debe cumplir sin excepciones. Y esta sola decisión técnica, fría y firme, desató la tormenta diplomática. Para entender la magnitud de la decisión mexicana, es necesario ver cómo funciona realmente un corte petrolero. No es solo cerrar una llave, es un proceso complejo y técnico. Cuando México decidió suspender el suministro a Perú, 3 mecanismos estratégicos se activaron. La suspensión logística. Cuando Pemex giró la orden, los barcos programados para Perú fueron reubicados a otros destinos, principalmente refinerías de Estados Unidos y Asia, que pagan más y pagan puntual visualmente. Imagina aún líneas que antes salían hacia el sur, ahora giran hacia el norte y el Pacífico. Segundo, el bloqueo contractual. Perú había agotado todas sus prórrogas cuando México activó la cláusula de suspensión. Esto significó: Perú queda vetado automáticamente de recibir más petróleo en condiciones preferenciales. Cualquier intento de renegociación queda congelado hasta que salde su deuda. 3. El reacomodo del mercado. Aquí está la parte que más golpea a Lima. Perú no solo pierde acceso al petróleo mexicano barato y estable, queda obligado a entrar al mercado internacional pagando tarifas mucho más altas. Y mientras Perú calcula las pérdidas, México gana poder. Porque esta decisión demuestra algo: en México no depende de vender petróleo a Perú, pero Perú sí dependía del petróleo de México. Con un solo movimiento técnico, México envió un mensaje que resonó en toda América. Se acabaron los tratos injustos, se acabaron los impagos. A partir de hoy, cualquier relación energética será de respeto o no será. El corte petrolero fue una onda expansiva que atravesó economías y gobiernos, revelando la verdadera magnitud del poder energético de México. El impacto en Perú, una tormenta que nadie quiso ver. El primer golpe llegó a las refinerías peruanas, con un incremento inmediato de costos y la necesidad de adaptar procesos que tardan meses. Los consumidores empezarán a sentirlo en lo más el precio del combustible. Y mientras eso ocurre afuera, adentro de Perú, el clima político se tensa. El gobierno intenta culpar a México, pero la población comienza a hacer preguntas. ¿Por qué no se pagaron las deudas? La crisis energética se empieza a convertir en una crisis de credibilidad.
El impacto en México, una demostración de fuerza. La historia es completamente distinta. México no pierde ingresos, los redistribuye. Cualquier barril que iba a Perú ahora se coloca en mercados mejor pagados, especialmente Estados Unidos, Corea del Sur, India, Japón. Pero el verdadero impacto no es económico, es geopolítico. México envió un mensaje claro a toda América. Nuestro petróleo no es un regalo, es un recurso estratégico que exige respeto, y eso cambia por completo la relación energética continental. Varios países observan en silencio y con atención, porque si México fue capaz de cortar a Perú sin titubear, también podría hacerlo con cualquiera que no cumpla. Esto reposiciona a México como una potencia energética que ya no tolera abusos y que entiende que la energía es poder. Lo que acabas de escuchar no es una simple historia de petróleo, es la crónica de un país que decidió dejar de agachar la cabeza. Porque cuando México dijo no más, no solo cerró una válvula, cerró un ciclo de abusos y de relaciones donde siempre se esperaba que México diera, aunque nadie cumpliera del otro lado. Hoy esta decisión es un recordatorio de algo mucho más profundo. La dignidad también se defiende con energía, con decisiones firmes y con límites que ya no se permiten cruzar. Perú puede enojarse o culpar a cualquiera, pero la verdad es un país que no respeta los acuerdos, no puede exigir privilegios, y México está actuando como una potencia que sabe lo que vale. Porque cuando un país protege sus recursos, protege también su futuro. Esta no es la historia de un conflicto, es la historia de un despertar que ya está sacudiendo tratados, fronteras e intereses globales. ¿Quieres entender cómo esta nueva postura mexicana está provocando una revolución diplomática que ya tiene a Estados Unidos y a la Organización de las Naciones Unidas en estado de alerta?